Aló, buenos días. Probando, probando. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Can you hear me? Buenos días, ¿podrían confirmarme por favor si me están escuchando? Nada. ¿Me escuchas, Mohani? ¿Se escucha lo que estoy diciendo? No. Perfecto, gracias. Vamos a comenzar entonces con la lectura del Ramayana del día de hoy. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. Continuamos con el estudio del Sri Ram Charitamrita, la vida y obra de el señor Ramchandra Raghu, una de las encarnaciones o avataras del señor Vishnu, que se caracteriza por haber sido un gran tapesvi, alguien que se dedicó su vida entera a establecer lo que es la corrección, la senda de la corrección o la senda del karma, del dharma, perdón. Estamos en la parte en donde el señor Ram pues acabó de empezar a salir de Ayodhya y se dirige a donde va a pasar su tiempo de exilio, y es lo que marca pues toda esa épica de su vida, de todas las cosas que él debió pasar. Cuando están saliendo, él pasa por la aldea de alguien que se considera su amigo, que es un junglar, alguien que vive en la jungla, y se llama Guha. Recordemos que él va con la madre Sita, con su hermano menor Lakshman, y Guha les está acompañando.
Entonces nos narra acá Goswami Tulsidas Ji. Aquel día se detuvieron bajo un árbol y Lakshman y su amigo Guha le proveyeron de todos los confortes. Al amanecer, el señor de los Raghus realizó sus deberes matinales y luego el señor procedió y visitó Prayag, el rey de los lugares sagrados. Prayag es un sitio muy sagrado que existe en India, en donde confluyen 3 ríos, el Yamuna, el Ganga y un río subterráneo que se llama Saraswati. Prayag es especialmente sagrado porque en él, en esa confluencia, de esa confluencia se llama Triveni. El Triveni ocurre en Prayag. Los Mahatmas, en épocas propicias, suelen reunirse a hablar sobre la enseñanza védica, a discurrir sobre la naturaleza de Brahma, a conversar entre ellos, a hacerse preguntas y a responderse y compartir la enseñanza. Porque si algo saben los Mahatmas es que la enseñanza, entre más se comparte, más se incrementa. La enseñanza, esa hermosa energía que se genera cuando compartimos la enseñanza acerca de Dios y su naturaleza, en vez de agotarse porque se comparte, se incrementa, se eleva. Entonces los Mahatmas suelen reunirse a discurrir sobre toda esta enseñanza védica para que la gente pueda llegar a disfrutar de ese conocimiento y establecerse en la verdad y eventualmente lograr una vida larga, próspera y sobre todo feliz. Esa es la importancia de Prayag. Este rey, es decir, Prayag, el rey de los lugares sagrados, tiene como suministro a la veracidad. La piedad es su amada consorte y su amigo más benéfico es Bindu Madhava. Bindu Madhava es la deidad regente sobre Prayag. Su tesoro está repleto con los 4 logros de la existencia humana. Los 4 logros de la existencia humana, acordémonos que son la prosperidad, la productividad, el mérito religioso y finalmente la liberación. Mientras que la región sagrada que rodea la confluencia del Ganga y el Yamuna marca sus más hermosos dominios. Este sagrado Prayag representa su inaccesible, fuerte y encantadora fortaleza que no tiene que ningún enemigo ha, ni siquiera en sueños, logrado llegar a poseer. Todos los lugares sagrados son sus valientes y selectos guerreros que son firmes en el combate y capaces de destruir todas las huestes de pecados e ignorancia. El Yamuna constituye su exquisito trono, mientras que el inmortal árbol maniano, conocido por el nombre de Akshvata, representa su sombrilla real
que cautiva el corazón hasta de los sabios. Cuando se dice que algo cautiva el corazón incluso de los sabios, estamos hablando de que un sabio es desentendido, es desapegado, es desapasionado, no se enamora de nada, no se siente atraído y aferrado a nada. Sin embargo, este árbol es tan encantador que hace que incluso los sabios se apeguen a él. Las ondas del Ganga y el Yamuna constituyen sus pabellones, cuya sola vista destruye el pesar y las ansias. Los santos, virtuosos y sagrados confían en este rey y obtienen todo lo que ellos desean, mientras que los Vedas y los Puranas son los rapsodistas que relatan sus inmaculadas virtudes. ¿Quién podría describir la gloria de Prayag, que es como un león mismo para las manadas de elefantes que son los pecados? El jefe de la raza Raghu, que es un océano de dicha, se llenó de deleite al ver a este glorioso rey de los lugares sagrados. Con sus propios y graciosos labios, él le narró a Sita, a Lakshman y a su amigo Guha la grandeza de Prayag. Inclinándose a este lugar sagrado entre todos, miró alrededor en todos los arboledas, jardines y se explayó hablando de la gloria de este lugar con una máxima devoción. De esta manera, él llegó y vio la confluencia del Ganga y el Yamuna, cuyo solo pensamiento le concede a quien piense en ellos las bendiciones de su elección. Después de bañarse en la confluencia, él complacidamente adoró al señor Shiva y a todas las deidades regentes sobre el sagrado Prayag, de acuerdo con los rituales prescritos. Luego el señor se dirigió a donde estaba Bharadvaja, y el sabio tocó sus pies y cayó postrado ante él. La dicha que el sabio sentía dentro de su corazón no puede ser descrita con palabras. Parecía como si él hubiese encontrado la dicha de su unificación con Brahma mismo encarnado. El más grande de los sabios, Bharadvaja, invocó sus bendiciones sobre el Señor. Él sintió un gran regocijo en su corazón al percibir que Dios mismo se había presentado ante él en una forma visible como recompensa de todas sus virtudes. Fíjense que aquí dice que el sabio Bharadvaja se sintió complacido al considerar o al percibir que Dios mismo se había presentado ante él en forma física, como si el Brahma mismo se hubiese encarnado. ¿Por qué? Porque eso es algo que nosotros debemos entender. Todo
individuo, todo ser humano es en esencia la divinidad misma. Lo que impide que el individuo manifieste esa divinidad son toda la serie de impurezas que están en el ego. Esa serie de pensamientos egocéntricos, separatistas del individuo, que le hacen ver que él es uno y los demás son los demás, y que entonces es esa sensación o ese sentimiento de separación es lo que genera entonces la competitividad, la competencia del individuo con otros, el querer poseer, el querer tener, el querer destacarse sobre los demás, el buscar ese reconocimiento de que yo soy especial por encima de los demás. Y entonces esos pensamientos nacen todos de la separación que uno en su mente cree tener con respecto a las demás personas. En la medida en que el individuo va dándose cuenta que no hay una separación, que todo es lo mismo, que todos somos una sola y misma unidad, entonces ese ego se va cristalizando, se va puliendo, se va depurando, se va aparentando. Y esa transparencia del ego ya no genera más esa separación o esa sensación de que yo soy yo y los demás son los demás. Y entonces el individuo, en la medida en que va logrando esa transparentación, vamos a decirle así, del ego, va pudiendo entonces manifestar cuál es su verdadera esencia. Entre más avanza el individuo en su desarrollo espiritual y más se va dando cuenta de esto, él automáticamente comienza a poder percibir quién tiene aún más ese grado de unificación con lo que llamamos el Brahman o la existencia, lo que en verdad existe, que es esa masa compacta de energía, dicha y conocimiento que está en todos los seres y en todas las cosas, que nada escapa de su influencia. Y eso es lo que sucede aquí cuando el gran sabio Bharadvaja ve al señor Ram. Él sabe que el señor Ram ha asumido un ego, un cuerpo, para venir a cumplir una misión que va a favorecer el establecimiento y la permanencia de la corrección, de la enseñanza correcta. Y entonces por eso dice acá Maharaja Tulsidas que el gran sabio Bharadvaja se siente feliz al percibir que Dios mismo asumió un cuerpo físico y se presenta ahora ante él. Lo que le permite al sabio Bharadvaja ver a la divinidad en el señor Ram es su propio grado de evolución. Es su propio grado de transparentación de su ego, de sublimación de su ego, para entender lo que es realmente la existencia verdadera. Y esa es la importancia de que nosotros nos dediquemos a una práctica espiritual seria,
definida, firme, constante, disciplinada. Porque si nosotros no nos dedicamos realmente a esa práctica de encontrar nuestra propia esencia, ¿cuál es nuestra propia esencia? Conocimiento, veracidad y dicha. Okay, nosotros en esencia somos eso, somos conocimiento, somos veracidad o conciencia y dicha. Entonces, si nosotros somos esas tres cosas, no tenemos por qué andar buscando afuera la felicidad. Y la mayoría de los individuos, cuando entramos en este plano, empezamos esa búsqueda de la felicidad. El problema está en que empezamos a buscar esa felicidad afuera. Empezamos a creer, y eso es lo que en la enseñanza védica llamamos la ignorancia, que son las cosas externas las que nos van a dar felicidad. Y por esa razón entonces empezamos a caer en los estereotipos de que si tú tienes éxito, vas a ser feliz. Y empieza ahora la definición de qué es éxito. Entonces, que no, que éxito es vivir en tal casa, en tal país, poder viajar el mundo, tener tal carro, tener tal cosa, vestirte de tal manera. Y empezamos entonces esa cacería incesante del tan mencionado éxito, porque a fin de cuentas lo que queremos es ser felices. Porque creemos que teniendo el tan mencionado éxito, somos felices. ¿Sí? Y eso es correcto. Si yo soy exitoso, soy feliz. Es correcto. El problema está en que la definición que le empezamos a dar entonces al éxito es lo que nos monta en la vaca loca de empezar a buscar cosas materiales para llenar ese vacío interior que todos tenemos, de que gracias al ego generamos esa sensación de separación de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia esencia. Entonces, esa sensación de separación que genera el ego es la que nos crea ese vacío. Y ahora todos empezamos a querer llenar ese vacío con algo externo. Y entonces vamos a escuchar siempre en la gente frases como: cuando yo me case con fulano o con fulana, voy a ser feliz. Cuando yo termine la carrera, voy a ser feliz. Cuando yo tenga la casa, voy a ser feliz. Y como decía mi amado maestro de Banán, que a mí esa comparación siempre me encantaba. Él decía, y entonces el hombre se anda con su vacío buscando una mujer. Pero resulta que entonces la mujer también se anda con su vacío, buscando el hombre que le llene el vacío. Y se encuentran los dos y ahora se casan y el vacío es más grande. Porque es el vacío de los dos reunidos. Ese vacío que es producto de que para poder estar encarnados necesitamos ego. O sea, es requisito, es condición ineludible que para poder estar encarnados debemos o necesitamos
tener ego. Tiene que haber una individualización de una porción de esa alma universal para que esa porción individualizada del alma universal pueda manejar el cuerpo. Así que el ego debe estar presente. Cuando el ego se presenta, la ignorancia se manifiesta. Porque ¿qué es la ignorancia? La sensación de separación del alma que se individualizó con respecto al alma universal. Brahman, Dios, Atman, como quiera llamarse. Entonces, entre más opaco, oscuro, falto de transparencia sea el ego, entonces el individuo pues va a proyectarse más hacia afuera, hacia la búsqueda de esa felicidad, porque esa opacidad de su ego no le permite entender que él y el ser universal son una sola y misma cosa. Entonces ahí surge la sensación de separatividad o de separación. Esa separación genera el vacío. Ese vacío es el que ahora queremos llenar. Y entonces sabemos que el éxito nos va a dar la felicidad. Pero entonces empezamos por la sensación de vacío causado por la separación, empezamos a buscar llenar esa sensación de vacío a través de las posesiones materiales, a través de el distinguirme o destacarme por encima de otras personas, a través de lo que otros en su ignorancia definen como ego, que es el tener tal carro, vestir tal ropa, vivir en tal sitio, en tal país, o recorrer el mundo, que es viajar en primera clase, porque eso me hace especial, me hace superior, me hace mejor. Pero la verdad es que si yo no busco un contacto con mi propia esencia, todo eso no va a ser más que llevarme al arrepentimiento. Porque a fin de cuentas, el éxito no es más que la satisfacción que tú derivas de vivir en esta vida. Y eso no tiene nada que ver con que seas rico o con que seas pobre. No tiene nada que ver. Tú puedes ser pobre y feliz o puedes ser rico y feliz. O puedes ser un pobre infeliz o un rico infeliz. Porque la felicidad es parte de tu naturaleza. Tú eres dicha o gozo, que es la felicidad suprema. Tú eres conciencia o conocimiento. Y eres verdadero. Eres real. Tú existes. Tú eres. Tú vales la pena. Tú eres parte de esa maravillosa sustancia que llamamos Dios. Así que todo está en ti. El único trabajo que tienes que hacer es transparentar tu ego para que se vuelva un cristal límpido, totalmente transparente. Y entonces esa luz, esa dicha, esa capacidad que eres tú, ese conocimiento, ese cúmulo de conocimiento que eres tú, se va a poder manifestar en toda su gloria. Y entonces tú te vas a dar cuenta que tú en esencia eres feliz. No necesitas ni de nada, ni de nadie, ni de un estatus, ni de una condición, ni de una profesión,
ni de absolutamente nada, ni nadie para tú ser feliz. Porque ya tú, por ti mismo, porque es tu naturaleza, eres feliz. Y que no necesitas el poseer esto o aquello para ser próspero. Porque no es rico el que más tiene, sino quien menos necesidades tiene. Ese es el rico. Tú puedes ser rico con 100,000 millones de dólares. O puedes ser rico con 100 dólares. Porque la riqueza o la pobreza es simplemente la capacidad que yo tengo de satisfacer las necesidades que tengo. Punto. Esa es la prosperidad. Que yo satisfaga las necesidades que tengo y me quede algo para compartir con otras personas es lo que me hace próspero. Si mis necesidades son un agujero negro, que quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, y quiero, por más que yo tenga los millardos de dólares, voy a seguir siendo pobre. Porque la pobreza me la da es el estar en constante ansia de búsqueda de la felicidad que está dentro de mí. Esa es la real pobreza. Que el individuo no es feliz porque no se ha encontrado a sí mismo, no ha encontrado su verdadera esencia y entonces necesita de cosas externas para ver si con las cosas externas logra esa felicidad. Pero resulta que esa felicidad jamás la vas a encontrar en las cosas externas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este universo es el cambio. Entonces tú logras la casa de tus sueños, pero ahora resulta que la casa está como vacía. Entonces ahora necesitas los muebles para amoblar la casa. Entonces ya compraste la alcoba, la cama y todo, pero ¿cómo viene la alcoba? Vacía. Entonces ahora necesitas las cobijas, las sábanas, los cubrelechos que vayan acorde a la cama y ahí te metes en la vaca loca de andar tras infinidad de cosas. Porque crees que la cama con sábanas de seda te va a brindar un mejor descanso. Y no es así. Para dormir lo único que se necesita es tener sueño. Y si tú tienes sueño, hasta sobre piedras puedes dormir. Las sábanas de seda no te van a dar sueño. La tranquilidad de conciencia, la paz mental, la armonía interior, tu comunicación o tu comunión con tu propia esencia es la que te va a hacer dormir plácidamente, sea en sábanas de seda o sea sobre piedras. Y eso es lo que yo quiero compartirte hoy. Que absolutamente nada de lo que hay afuera te va a aportar a ti ni prosperidad, ni productividad, ni mérito religioso, ni liberación, ni felicidad, ni gozo, nada. Por consiguiente, que lo tengas o no lo tengas, da lo mismo. Da lo mismo. No es pecado el tener, ni te hace santo el no tener. El problema está en que tú pongas a depender tu felicidad, lo que es algo tuyo, interno, propio,
de tu propia naturaleza, que eso lo pongas a depender de algo externo. Eso es lo que llamamos ignorancia. Eso es lo que en los Vedas llamamos Maya, caer en la ilusión, perseguir el espejismo, de que yo estoy buscando lo que tengo en mí allá afuera. Nada de lo que hay afuera te va a permitir jamás tener tu naturaleza propia, que es dicha, conocimiento y conciencia. No hay nada allá afuera que te aporte ninguno de esos tres. Nada. Lo único que te permite el llegar a experimentar ese estado de Satchitananda, de verdadera conciencia, conocimiento y dicha, es tu comunión contigo mismo. Y esa comunión contigo mismo nace de que tú transparentes el ego y te des cuenta que todos somos una sola y misma cosa en esencia. Que no existe un tú y los demás. Que no existe un esto y aquello. Pero para poder transparentar ese ego, debes controlar tu mente. Hacerla que piense cada vez menos y menos y menos, para que cada pensamiento que vayas teniendo sea un pensamiento más iluminado, más potente, más poderoso, más poderoso es la palabra. De ahí la importancia, por lo menos es mi experiencia, de que encuentres un gurú fidedigno, te rindas a sus pies, como hice yo con mi amado gurú, y practiques constantemente la mantra yoga, meditación. Porque toda la raíz, toda la causa de todos tus problemas es la falta de control sobre la mente. Cuando nosotros comenzamos a controlar los pensamientos, comenzamos a controlar la mente, empezamos a tener un discernimiento más claro. Y ese discernimiento más claro, más agudo, más implacable, te permite entonces una toma de conciencia y poder destacar, diferenciar, discernir al ego en todos los manejos que él te va a hacer si lo dejas como un ente autónomo y no algo supeditado a ti. Y ahí nacen los problemas. En la medida en que el individuo controla los pensamientos, porque ¿cuál es el ciclo? El ciclo de pensamientos generan los sentimientos que nos llevan a las acciones que generan los resultados. ¿Yo puedo controlar los resultados? No, porque los resultados son consecuencia inevitable de las acciones. ¿Puedo controlar mi actuar? Sí, pero solo si controlo mis pensamientos. Porque los pensamientos generan los sentimientos y una vez que los sentimientos se generaron, el ego va a saltar y va a actuar. Inevitable, inexorable e ineludiblemente. Esa es la importancia de la meditación. Porque entonces tú empiezas a controlar. Y al controlar tus pensamientos, ese océano de emociones y sensaciones que llamamos samsara no se va a alborotar.
y tú te vas a elevar por encima del océano de las emociones. Cuando tú te elevas por encima del océano de las emociones, entonces empiezas a actuar desde la conciencia. Y la conciencia es la forma más transparente del ego, que te permite entonces contemplar la infinitud y la eternidad, que llamamos Dios. Te permite entonces ver que esa infinitud y eternidad, que esa alma que llamamos Dios, ha estado siempre presente en ti. Y que no hay nada que sea distinto de esa alma. Y entonces en ese discernimiento superior, tú te das cuenta que todos los demás individuos son exactamente iguales a ti, con la única diferencia que ellos tienen un ego más oscuro, más opaco, y otros lo tienen más transparente, más cristalino. Y eso es exactamente lo que sucede en esta descripción que nos hace Maharajá Tulsidas, de cómo el gran sabio Bharadvaja, el sabio de sabios, ve al Señor Ram y percibe que es Dios mismo en un cuerpo físico que está frente a él. Pero en realidad, el Señor Ram era Dios mismo o no. Fue Bharadvaja quien vio a Dios en el Señor Ram. Porque su estado de conciencia, su estado de evolución le permitió eso. Pero si vemos el caso contrario, Ravan en ningún momento vio a Dios en el Señor Ram. Vio a un humano baboso que era capaz de enfrentarse con él. ¿Por qué? Porque el grado de opacidad que tenía el ego de Ravan no le permitía entender cómo son las cosas realmente. ¿Qué quiero decirles con esto? Y con esto concluyo. Que si el mundo es terrible para ti, es porque tu ego está opaco y te hace ver que el mundo es terrible. Y si el mundo es maravilloso para ti, es porque tu ego está en ese grado de cristalización que te hace ver que el mundo es maravilloso. Pero la verdad es que el mundo ni es terrible ni es maravilloso. El mundo simplemente es. Tú lo percibes según tu grado de discernimiento. Y el grado de discernimiento va a depender de tu grado de conexión con tu propia esencia. Y esa es la verdad en esto. El mundo va a ser para ti lo que en tu discernimiento, que depende de tu conexión con tu propia esencia, tú captes de él. ¿Tu percepción del mundo es equivocada o es correcta? Es correcta. Desde todo punto de vista es correcta. ¿Por qué? Porque es lo que tu nivel de evolución te permite percibir. Y bajo ese esquema es correcta. Por eso es que decimos en los Vedas que cada quien tiene su verdad y su verdad es la verdad. Porque nadie está equivocado. Todo el mundo está correcto en su percepción de la vida. Ahora, si esa percepción te hace feliz, genial. Pero si te hace infeliz,
cámbiala. A menos que seas feliz siendo infeliz. Entonces quédate ahí. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, om, om. Jai Gurudeo Parvatipate Arahara Mahadev. Si hay preguntas, alguna inquietud, algún comentario, escríbanlo y los vamos conversando. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo domingo, en donde ya vamos a ver cómo interactúa el señor Ram con el sabio Bharat Vaya, el respeto, la devoción que hay entre el uno y el otro, mostrándonos cuál es la forma adecuada en la que debemos tratarnos los seres humanos, con ese amor, ese respeto que debe existir hacia todo ser humano, sin considerarnos en ningún momento ninguno de nosotros superior o inferior a ninguna otra persona. Todos somos hijos de Dios y por consiguiente somos iguales. Dios los bendiga. Om, om, om. Jai Gurudev.